Vamos a continuar esta noche de Mentiras Verdaderas. Ya viene Axel Kaiser. ¿Por qué alejado de la televisión? ¿Por decisión personal? ¿Porque los medios de pronto bloquean algunos pensamientos? No, yo creo que se convirtió en un ambiente bastante tóxico. Ir a medios de televisión, a debatir, a entrevistas. Llegó un punto en que decidí tomar distancia porque me pareció que ya no era un intercambio honesto de opiniones con el fin de buscar cierta verdad que uno intenta alcanzar mediante el diálogo racional, sino era descalificar el uno al otro, y la verdad es que eso me pareció ya un ambiente poco tolerable y que no es sano. Y a mí no me gusta participar en ese escenario, entonces preferí tomarme un respiro. Para aquellos que nos están viendo, les cuento que Axel Kaiser, nuestro invitado del día de hoy, es abogado, escritor, analista político, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania, profesor de la Universidad del Desarrollo de la Universidad de los Andes, además de profesor visitante de la Universidad de Stanford, columnista regular del Mercurio. Hoy apareció una columna muy interesante también en el Mercurio, del Diario Financiero, del Líbero, autor de La Neoinquisición, El Papa y el Capitalismo, La tiranía de la igualdad. Una encuesta en el diario La Segunda, del año 2017, lo posicionó en el 7º lugar de los intelectuales públicos más admirados a nivel nacional, y sus detractores lo sindican como un apologista de la desigualdad. ¿Qué siente cuando le ponen ese mote, apologista de la desigualdad? No, yo creo que esa es una mala interpretación de mi posición y de la filosofía liberal clásica en general. De partida, lo que defendemos nosotros es una igualdad radical desde el punto de vista moral, o sea que todos los seres humanos merecemos la misma dignidad, ¿no? Y como merecemos la misma dignidad, se nos tienen que aplicar las mismas reglas. Pero también somos distintos en términos fácticos, ¿no es cierto? Tenemos capacidad distinta, tenemos preferencias distintas, y así suma y sigue. Entonces, si nos aplican las mismas reglas a personas que somos distintas, bajo el presupuesto que somos iguales moralmente, vamos a tener resultados diferentes. Eso es lo más probable. Ahora, yo no condeno esos resultados a priori. Yo no digo que está bien tener igualdad o está bien tener desigualdad, ninguna de las dos cosas. Yo creo que si tenemos un sistema que permite a las personas operar con libertad, y de esa libertad sale una sociedad bastante igualitaria, yo lo celebro y lo aplaudo. No tengo ningún problema. Entonces, no es que yo sea apologista de la desigualdad como creen algunos, muy por el contrario. Soy apologista de la igualdad moral de los seres humanos, que se aplican la misma regla, y bueno, de ahí queda que se producen resultados distintos como podría ocurrir en una liga de fútbol donde hay jugadores muy buenos, y bueno, hay diferencias también, ¿no? Me gustaría conocer, Axel, su visión de la pandemia, cómo nos ha afectado principalmente acá en Chile y en el mundo. Yo, desde el inicio, tuve la intuición más bien general de que la pandemia no iba a ser tan catastrófica como se habían anunciado por algunos modelos epidemiológicos. El más famoso es el de Neil Ferguson, el epidemiólogo de allá del Imperial College en Inglaterra. Pero por supuesto uno no es un experto, entonces espera ver las opiniones de gente que sabe un poco más, y ya en marzo, incluso poco antes, comenzó un debate firme entre profesores y académicos en Estados Unidos y en otras partes. A estas alturas ya sabemos que las estimaciones de ese modelo del Imperial College, que desató mucho pánico, fueron totalmente equivocadas, varios órdenes de magnitud erradas. Y también creo que las políticas de cuarentena total que se han adoptado no están basadas necesariamente en la evidencia. Al principio uno podía entenderlas porque no sabíamos mucho, pero por ejemplo hace pocos días el MIT en Estados Unidos publica un paper de varios economistas analizando todo este tema, donde llegan a la conclusión de que cuarentenas más bien selectivas, protegiendo a la población vulnerable, serían más eficientes para proteger vidas humanas y para disminuir el costo económico, que también se traduce muchas veces en pérdidas de vidas humanas. Entonces, creo que cuando se escriba la historia de cómo se ha procedido con las pandemias, no solo en Chile, en muchas otras partes, con las cuarentenas totales vamos a tener un resultado muy diferente que lo que vemos hoy en día. De hecho, me gustaría irlo conversando a propósito de algunos tweets. Su cuenta de Twitter es bien activa. Veamos el siguiente tweet que dice: no existen soluciones perfectas, todas implican costo alternativo. Lo que hay que hacer entonces es evaluar cuál es la alternativa de menor costo y tomar esa. La cuarentena total es, a estas alturas, la alternativa de mayor costo. Es hora de racionalizar la discusión. Suecia, que es un país donde se apostó como política de salud no hacer cuarentenas con una población
población de 8 millones de habitantes menos que nosotros, tiene un número de fallecidos cercano al nuestro, y otros países que sí han hecho cuarentenas han tenido mejores resultados en términos de mortandad o de nivel de contagios. Y ahí se plantea en la discusión si los gobiernos están más preocupados de la salud de las personas o de la economía de las naciones. ¿Es posible hacer ese análisis en esa línea, salud por un lado y economía por otro? Yo creo que no es tan posible hacerlo de manera tan categórica, por lo menos, porque si nosotros consideramos a la ONU, dice que va a haber 120 millones de personas más a raíz de las cuarentenas que van a sumergirse, ¿cierto?, en la pobreza, de los cuales se estima que 27 millones podrían morir o van a morir. Eso es muchísimo más de lo que el coronavirus nos va a costar en términos de vida humana. La Fundación Bill y Melinda Gates calculan que por el rebrote de la tuberculosis debido a las cuarentenas, porque ¿no es cierto?, interrumpe las cadenas de suministros de medicamentos y otras cosas, 1,2 millones de personas van a morir, incluyendo muchísimos niños. Y así muchos otros efectos, como por ejemplo gente que no va a los tratamientos médicos que tendría que ir por miedo a contagiarse, cáncer, infartos y otros temas que van a quedar pendientes, muchos de los cuales van a morir, que son ya decenas, cientos de miles más, también decenas de miles de suicidios derivados de las cuarentenas. Entonces, yo creo que el tema económico, efectivamente, uno a primera vista podría decir, bueno, la vida es más importante que la economía, pero no es tan simple, porque todos finalmente para subsistir requerimos de cierto nivel de recursos, ¿no?, de médicos, de alimenticios y otros. Si eso se interrumpe de manera muy violenta, lo que tenemos es que puede morir más gente, como ha dicho un premio Nobel de Química recientemente, que él cree que va a morir mucho más gente por las medidas tomadas para combatir el virus que del mismo virus. Y yo creo que eso, que también lo ha hecho la ONU, por lo demás, ha advertido que esto podría pasar. Yo creo que tenemos que tomar en serio esa visión y entender que no hay al costo alternativo cero. Siempre que uno toma una medida, tiene un impacto por otro lado. Y creo que el caso sueco, ahora hace poco tiempo, uno de los que diseñó la estrategia salió diciendo, bueno, podríamos tal vez haber sido un poco más estrictos, pero tampoco dijo que había que meter cuarentenas absolutas. O sea, tampoco es que ellos dijeron, no, lo hicimos mal, deberíamos haber aplicado el modelo italiano. Los italianos y los españoles tuvieron más muertos que los suecos, y tuvieron cuarentenas totales. Entonces, es complejo esto, es muy difícil el análisis, me parece, pero para tomar medidas tan radicales como las cuarentenas totales creo que necesitamos mejor evidencia. Ahora, considerando que, bueno, usted cita el informe del MIT que habla de estas cuarentenas parciales, que fue un poco la estrategia que se utilizó al comienzo acá en nuestro país y que termina, de alguna manera, dicen, sacando al ministro de Salud de su cargo. Ahora se están aplicando las cuarentenas más totales. ¿No puede haber un punto intermedio donde, manteniendo a la gente en cuarentenada en sus lugares, sí el aparato productivo pueda seguir moviéndose lo suficiente como para que no sea A o B, sino que un proceso intermedio? Lo que pasa es que si uno tiene a toda la población activa laboral en sus casas, hay una parte de la actividad productiva que puede seguir, pero una gran parte no puede continuar. Entonces, y lo estamos viendo en las cifras económicas en Chile y en el mundo, donde se han aplicado estas políticas. Por lo tanto, es difícil querer tener las dos cosas. Por un lado, cuarentena, y por otro lado, que la actividad siga relativamente no dañada. No se puede. Y en ese sentido es donde uno tiene que calibrar bien la respuesta. En el caso de Chile, se dice, bueno, si la cuarentena se hubiera impuesto antes, tal vez habríamos tenido menos contagio o habríamos tenido menos muertes. La verdad es que eso no es así. No se puede sacar una conclusión tan rápida. Esto hay que estudiarlo con bastante cuidado. Fíjense que Noruega, que aplicó cuarentenas bastante estrictas, llegó a la conclusión, la ministra de Salud noruega, la autoridad sanitaria, de que tal vez las cuarentenas no habían sido necesarias y que habían metido las cuarentenas ya cuando la tasa de contagio iba cayendo. Por lo demás, hay algo bien curioso, por lo que uno entiende cuando lee esto, ¿no? Mientras más contagiados hay, mejor, en el sentido de que se va generando cierta inmunidad. Y lo que hay que cuidar es que los grupos vulnerables no se contagien para que no tengan problemas y puedan morir. Y por lo tanto, el índice de contagios en sí da la impresión, cuando uno ve la discusión, de que no sería tanto el problema, sino la cantidad de muertos, evidentemente. Ahora, el ministro de Salud alemán acaba de salir a decir que hay muchos falsos positivos en los test de contagio también. Entonces, hay muchas personas que testean positivo, aparentemente, que no lo son. Y todo eso hasta ahora es una nebulosa que no lo tenemos claro. Y tampoco sabemos si la cuarentena en Chile, que hemos visto que se han disparado contagios a pesar de la cuarentena,
va a haber tenido el impacto que se buscó, que era precisamente reducir muchísimo los contagios. Sabemos que el hacinamiento en espacios pequeños es uno de los factores de mayor contagio que hay, y hay sectores de la población que en cuarentena están mucho más, digamos, hacinados que lo que estarían sin cuarentena. Entonces yo creo que todo esto va a tener una doble lectura en un tiempo más cuando se vea analizar con cabeza fría, que va a ser distinto a lo que se ve hoy. Si de usted dependiera, ¿no habría aplicado una cuarentena como la que se está registrando para un porcentaje muy alto de la población en Chile, considerando región metropolitana, quinta región? Yo no habría aplicado cuarentena total, no. Digo, según lo que yo entiendo y he leído, y lo que hay estudios de Stanford y otras universidades que lo indican así, aunque hay una discusión también entre los expertos, pero sí tal vez a una protección especial a la población vulnerable, y también una cuarentena tal vez selectiva. Por ejemplo, los restaurantes, sabemos cómo son espacios pequeños donde la gente está muy encima una de la otra, sí son espacios más peligrosos, donde tal vez habría habido un buen argumento para decir, bueno, no tengamos todos los restaurantes abiertos y ese tipo de cosas, pero el paseo al aire libre, por ejemplo, es de muy bajo contagio, por lo que muestran últimos estudios. Entonces, si la gente sale a caminar con cierta distancia, no tiene que estar encerrada en su casa todo el día. Hay y ciertas actividades de comercio a población no vulnerable, porque lo interesante del virus es que sobre todo afecta a gente mayor y que tenía enfermedades previas crónicas. Claro. Para personas más jóvenes, la probabilidad de morir, según algunos estudios, es como la de un día normal, que te tengas un accidente de tránsito y te mueras así. Entonces la verdad es que es muy baja. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena a toda la población someter la cuarentena con el desastre económico que eso significa, etcétera, por evitar algunos contagios o, en fin, muertes que se podrían tal vez evitar con una aplicación más selectiva? Yo creo que, insisto, la discusión más adelante nos va a mostrar que tal vez nos precipitamos en muchas de estas decisiones. Estamos conversando con Axel Kaiser esta noche acá en Mentiras Verdaderas. En una de sus columnas menciona la dictadura de la salud pública, esto citando un artículo del Financial Times. De sus columnas donde cita un artículo del Financial Times acerca de la dictadura de la salud pública que está afectando algunas democracias. ¿Cómo se podría visualizar, vislumbrar esta dictadura? Hay un aspecto, yo diría, ético, moral, filosófico, que no se discute en estos tiempos, y me pareció interesante esa columna del Financial Times que hablaba, ¿no?, de una especie de dictadura de la salud pública. Y es la pregunta de hasta qué punto estamos dispuestos a transar nuestras libertades, someternos a un régimen que las sofoca, digamos, claramente, por asegurar un cierto nivel de salud pública. ¿Cuál es el equilibrio? O sea, por ejemplo, pongamos las cosas en un contexto extremo. ¿Estaríamos dispuestos a pasarnos todos un año en cuarentena total, absoluta, por evitar la posible muerte de una vida tipo estándar del que el coronavirus podría llegar a afectar, que una persona mayor con enfermedades previas y así? Es una cuestión que suena fría y cruda plantearla, pero yo creo que a la luz de los efectos que estamos viendo y de la voluntad con la que muchas poblaciones, mucha gente se está arrojando a que se reprima, se restrinja la libertad de circular, la libertad de trabajar, la libertad de reunión y un montón de otras libertades, hay que plantearla. Y me parece que esa columna del Financial Times sostenía ese punto. ¿Podemos confiar en la responsabilidad individual? ¿Tenemos el derecho, ejerciendo nuestra libertad, a arriesgarnos? Por ejemplo, la gente mayor de 75, que ha estado quejándose mucho de que les prohíben salir y otras cosas que tienen todo el derecho a manifestar esa inquietud, ¿pueden ellos decir, sabes qué, yo soy el dueño de mi vida y quiero salir? Sí, puede ser que me contagie, también puede ser que me muera, también puede ser que si llego al hospital no va a haber un ventilador disponible, pero prefiero correr ese riesgo que estar encerrado viviendo durante meses sin poder ver a mi familia, totalmente solo, como le está pasando a mucha gente. ¿Es esa un planteamiento que debemos considerar como serio? A mí me parece que sí, que tenemos que cuestionarnos también desde el punto de vista filosófico lo que estamos viviendo, y es preocupante ver cómo esto está totalmente ausente de la discusión, porque aquí estamos entregando libertades, y yo entiendo la razón por la cual se hace, pero estamos entregando libertades y nadie está reflexionando en torno a la rapidez con la cual se han puesto de acuerdo todos para entregar esas libertades y vivir en una especie de autoritarismo sanitario, que es lo que está planteando esa columna del Financial Times.
que puede tener una justificación hasta un cierto punto. Yo insisto que no es tan así como se cree, pero podría uno llegar a decir que sí hay una justificación hasta cierto punto, pero ¿qué pasa con el individuo y la posibilidad de elegir y arriesgarse él, ¿no? Ahora uno puede decir, pero es que también puedes contagiar a otras personas. Bueno, pero es que la gente que también sale tiene que asumir esa responsabilidad por su propio cuidado y por el cuidado de los demás, ¿no es cierto? Y ahí te responden, pero es que nuestra cultura no sirve, porque no somos nórdicos, entonces no nos cuidamos como los demás. Pero de todas maneras es una cuestión que tiene que ver con la libertad individual y hasta qué punto estamos dispuestos a transarla. ¿En Chile habría una dictadura de la salud pública? No, yo creo que lo que tenemos es, bueno, es un concepto que usó esta persona que es bastante duro, ¿no? En esa columna de Financial Times. Tenemos una reacción que tiene mucho que ver con que no sabemos, es decir, sobre el virus hay un gran desconocimiento, lo había sobre todo al principio, ¿ah? Pero estamos transitando lentamente a una fórmula que es muy represiva de las libertades y a mí me parece que podría terminar en una especie de dictadura de la salud pública si no la paramos a tiempo, porque además no tiene sustento suficiente, me parece, en la evidencia, que sea incontrovertible. Yo no creo que haya evidencia incontrovertible de que lo que tenemos que hacer sí o sí es lo que se está aplicando hoy. De hecho, muchos expertos a nivel mundial dicen que no es necesariamente lo que hay que hacer. Creo que en retrospectiva nos vamos a dar cuenta que no era el camino más apropiado y siempre va a quedar pendiente la pregunta sobre si, incluso asumiendo un riesgo alto, la libertad de las personas tiene una justificación, ¿no? Creo que hubo necesidades políticas y por el desconocimiento y un poco el pánico que desató esta enfermedad, que da para entender por qué se reaccionó así, no solo en Chile, sino en otros países al principio, pero me parece que es un tema que tenemos que debatir con más cuidado. ¿Qué pasa si hay una segunda ola más adelante? ¿Vamos a cerrar todo el país de nuevo? ¿Vamos a meter a la gente a las casas? ¿No la vamos a dejar salir? ¿Quién va a acatar eso? ¿Qué pasa si no hay una vacuna hasta 1 año y medio más? ¿Cómo vamos a vivir? Todas esas cosas hay que planteárselas. Sí. De hecho, es interesante porque China, que está hablando de un rebrote en Pekín, se estaban planteando la posibilidad de que esto crezca. Harari incluso también extendía ese debate, esa discusión, que era de acuerdo a la tecnología que hoy día disponemos en el mundo, hasta dónde estamos dispuestos a, por ejemplo, implantarnos un chip y que esa información de nuestra salud vaya al uso de servidores públicos con tal de proteger o resguardar la salud pública o el bien común de los demás. Hasta dónde estamos dispuestos a ceder con nuestro espacio propio de información personal y nuestro imperio de protección de ello en pos de algo que alguno podría considerar el bien común, pero hasta dónde podría llegar la manipulación por parte de algún gobierno de esa información para someter a la misma. Es bien interesante. Exacto. Y amplio los matices que adquieren. Sí, Harari ha hecho mucho ese punto de la amenaza con las nuevas tecnologías a la libertad del individuo. Y en el caso de la pandemia, lo disponibles que estamos, ¿cierto?, por el miedo, que es un gran motor, sí, pues, a entregarnos a las manos de autoridades que podrían ser muy represivas el día de mañana. No lo sabemos lo que puede pasar, pero es una discusión filosófica que es interesante y sociológica también de tener, porque a mí me llama la atención lo fácil que ha sido para los gobiernos restringir las libertades individuales, obviamente con un argumento que tiene que ver con el miedo y cómo la población también lo ha pedido hasta cierto punto. Y eso tenemos que reflexionar cuál es el valor de nuestra libertad y cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr en ejercicio de esa libertad. Me parece que es una discusión que vamos a tener que llevar adelante en los años que vienen, porque esto se va probablemente a volver a repetir con otra enfermedad o con otros problemas en los años que vienen. Axel, ¿cómo evalúa usted el desafío, pero desde la perspectiva del gobierno, particularmente la figura del presidente Sebastián Piñera, y de la oposición o las oposiciones, si es que se puede hablar de las oposiciones? Es difícil estar en los pies del presidente Piñera, en los zapatos y de lo que fue el ministro Mañalich, porque se sabía, insisto, muy poco sobre esta enfermedad al principio. Entonces hay también una presión mediática popular en las redes sociales, en la opinión pública, porque se adopten medidas más drásticas. Vimos a mucha gente de la oposición pidiendo que se hubiera cuarentena total desde el principio, renunciando a la libertad de la gente, tirándola por la borda, sin tener ellos tampoco fundamentos demasiado sólidos para exigirlo, digamos. O sea, y eso es preocupante. Es difícil porque
es una situación en la cual todos los gobiernos estuvieron un tanto sobrepasados. Incluso Alemania, se filtró un informe, ¿no es cierto?, del gobierno alemán que sostenía que parece que el coronavirus había sido una falsa alarma y las cuarentenas no se justificaban. El gobierno de Merkel se desmarcó del informe después, pero al parecer era una conclusión de varios expertos que habían llegado en ese informe, que se filtró, eso es un dato que está en la prensa alemana, sostenía que esto había sido una falsa alarma. Entonces, no sabemos lo que se va a escribir sobre esta época en 2 o 3 años más. Yo llamaría a la precaución, porque la devastación que estamos creando, económica y social, va a tener consecuencias que van a durar mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la intuición inicial del gobierno y de Mañalich de no abrazar inmediatamente cuarentenas totales fue correcta, porque el costo puede terminar, insisto, superando lo que es el beneficio. Y tampoco tenemos evidencia que las cuarentenas de hoy estén funcionando, ni siquiera las vamos a tener en 2 años más. Tal vez lleguemos a la conclusión que tampoco fueron necesarias, como les ocurrió a los noruegos. Entonces, es difícil juzgar. Yo creo que trataron de hacerlo mejor, gestionaron bien, me parece, toda la parte de suministro. Fue bastante brillante el gobierno en términos de aumentar la cantidad de camas de UCI, aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos, que los suministros hospitalarios estuvieran lo más posible disponibles. Creo que eso lo hicieron muy bien, ¿ah? Y no me imagino un gobierno, yo no soy un partidario crítico del gobierno, pero que lo podría haber hecho mejor en estas circunstancias, porque tiene muchas personas que saben del sector público, son del tema eficiencia, y por lo tanto creo que esa parte hay que celebrarla, así como la parte de los empresarios, Juan Sutil y otros, que se movilizaron muchísimo para facilitar ventiladores, con verdaderas odiseas para conseguir esos suministros hasta Chile. Axel, le quedó pendiente la evaluación de la oposición, pero antes me gustaría preguntarle, a propósito de lo mismo que señalaba, desde esa perspectiva, ¿no? Considerando que se desconocía en un primer momento cómo venía desarrollándose esta pandemia, ¿el ministro Mañalich debió haber seguido? Y si debió haber seguido, ¿cómo se pueden explicar a la opinión pública los resultados en términos de contagios y de muertes que se han conocido en Chile? Claro, es que una cosa es el problema científico y otra cosa es el problema político, ¿no es cierto? Y que no necesariamente conversan de manera fluida. Es decir, no me cabe ninguna duda de que científicamente uno podría acreditar que Mañalich estaba en lo que estaba en lo correcto, que tal vez el haber endurecido el curso después por presiones políticas no era lo correcto. Eso lo vamos a saber ex post. También podemos llegar a la conclusión que tal vez Mañalich estuvo equivocado, ¿ah? No lo sabemos ahora, pero yo creo que no va a ser esa la conclusión por lo que estamos viendo en otros países. Y en ese sentido, si debía o no seguir, yo creo que desde el punto de vista político, si uno atiende solo a los números de contagio y la presión mediática que había, entiendo la necesidad que hubo de cambiar al ministro, pero me parece que el tiempo le habría dado la razón al presidente si lo hubiera respaldado a Mañalich, porque la historia de la pandemia no se ha terminado. Estamos lejos de eso y es un error pensar que es así. Hablábamos recién del rebrote en China. Es cierto, hay un rebrote en China y puede haber un rebrote en Chile y en otras partes, no estamos seguros, pero puede haberlo en un par de meses más. Y tal vez lleguemos a la conclusión de que, ¿sabes qué? Mejoremos la capacidad hospitalaria, pero hagamos una vida relativamente normal. No nos podemos pasar 1 año, 2 años encerrados, porque sería el fin del mundo, digamos. O sea, sería una destrucción tan grande del tejido social y de la economía y todo lo demás, que el costo sería 1000 veces superior al beneficio. Entonces, tal vez Mañalich, con una aproximación que es más prudente originalmente, ¿ya? Y viendo un poco, tanteando por el desconocimiento que hay de esta enfermedad, cuáles son los pasos correctos, tal vez él estaba en lo correcto. Es algo que tenemos que evaluar con el beneficio del tiempo que no tienen los que están en el mundo político, lamentablemente, y tienen que responder a presiones que son instantáneas. Y sobre la oposición, creo que ha hecho un mal papel, porque debieran haberse unido lo más posible en sacar el país adelante, en apoyar al ministro, no atacarlo todo el tiempo para sacar dividendos políticos de corto plazo, porque efectivamente estaba el gobierno, creo yo, y el ministro en la posición de hacer lo mejor por el país con el conocimiento de los instrumentos que tenían. Eso me parece que es bastante evidente. Y no creo que la oposición en general ha contribuido al bien del país con una posición tan beligerante, y tampoco sabemos cómo lo habrían manejado ellos. Obviamente en política uno tiende a echarle la culpa de todo lo malo al adversario y a decir que todo lo bueno habría pasado si gobernaba uno. Pero los que somos ciudadanos sabemos que no es así. Entonces yo los invitaría a un clima de mayor unidad para enfrentar lo que viene, porque la pandemia no ha terminado, probablemente va a volver, si no esta va a aparecer otra. La vacuna se va a demorar mucho tiempo aún, no lo sabemos, pero probablemente más de 1 año.
y además tenemos una crisis económica encima. Entonces, si no hay unidad nacional, nos vamos a hundir todos. La propuesta de hibernación que se ha conocido en las últimas horas le parece, me imagino entonces, inadecuada desde esa perspectiva. Me parece una locura. Yo creo que, o sea, lo que pasa es que es la consecuencia lógica de pensar que las cuarentenas totales son necesariamente positivas, en el sentido de que producen los resultados que uno quiere. ¿Y qué pasa si la hibernación no funciona? ¿La van a prorrogar cuánto? ¿2 semanas, 3 semanas? ¿Cuánto tiempo nos van a tener en hibernación? Y en algún minuto, claro, la enfermedad se va a ir disipando. Entonces, es decir, vivieron fue porque hicimos la hibernación o porque hicimos las cuarentenas. Pero esa correlación es espuria. Puede no tener absolutamente nada que ver, como demostraron los noruegos, que dijeron las cuarentenas al final no nos ayudaron a disminuir la enfermedad, la tasa de contagio y todo lo demás. Ya venía cayendo la reproducción del virus cuando las implementamos. Entonces, yo sería muy precavido porque van a generar mucho más estrés, mucho más tensión social, me parece, por la crisis económica que hay, y más, problemas desde el punto de vista psicológico a la población, que ya lo estamos viendo. No creo que sea el camino a seguir ese, pero sospecho que tienen razones bien intencionadas para plantear algo así, no lo dudo, pero creo que hay que poner todo en la balanza. El presidente Sebastián Piñera ha hecho un llamado a la unidad una y otra vez y pareciera que estamos nuevamente polarizados, algo que se venía viendo desde el 18 de octubre, particularmente en las calles. En la columna que usted presenta hoy en el Mercurio habla de un camino hacia la crisis fiscal a propósito de este primer resultado de un acuerdo entre gobierno y oposición que tiene que ver con estos 12.000 millones de dólares que se van a utilizar como parte de los programas de apoyo. Usted habla ahí también en esa columna de la necesidad de hacer un saneamiento de los gastos fiscales que nos cuestan 6.000 millones de dólares al año. O sea, la mitad podría ser a través de una mejor evaluación de los proyectos o de los personajes que están haciendo las cosas o de los programas, etcétera. ¿Estos 12.000 millones entonces nos llevan en un camino a un despeñadero? Yo creo que hace tiempo en Chile venimos incrementando el gasto más rápido que el crecimiento económico. Esto es como decir que una familia empieza a gastar todos los años más de lo que suben sus ingresos, ¿ya? Y a la luz de eso, ya veníamos en un mal camino, ¿verdad? Porque hay parte de la economía no estaba funcionando como tenía que funcionar. Y si sumamos esto que va a llevar la deuda pública, ¿cierto?, de cerca de un 20% del producto a un 40, 45, 50% del producto en 2-3 años, que es récord de las últimas décadas en Chile, estamos en un camino de insustentabilidad fiscal. Lo que quiere decir que es lo mismo que le pasa a la familia con el gasto excesivo, que en algún minuto va a llegar el banco y le va a decir, oye, no te presto más porque tienes demasiada deuda y tu tasa de interés sube, así que si quieres pedir más crédito vas a tener que endeudarte a un costo mucho más caro y de lo que te entra por ingreso familiar tienes que dedicar un porcentaje cada vez más alto a pagar a tus acreedores, a los que te prestaron la plata. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros porque veo difícil que la clase política, que se puso muy de acuerdo para aumentar el gasto rápidamente en esto, esté dispuesta el día de mañana a cerrar el gasto. Esto es deuda, lo que estamos gastando ahora, sobre todo deuda, lo que vamos a gastar. O sea, eso quiere decir que los chilenos estamos anticipando al presente recursos del futuro, ¿ya? Lo cual implica que cuando llegue el futuro vamos a tener que reducir nuestro nivel de vida para poder ahorrar esos recursos y pagarlos de vuelta. ¿Ya? Y yo no veo a la clase política diciéndole a la gente, no, miren, ¿saben qué? Ya no les podemos dar todos los beneficios, vamos a cortar el gasto fiscal, no les podemos dar todos los derechos sociales, hay que cerrar la ventana de gasto. Y si no lo hacen, que lo van a tener que hacer yo creo, pero si no lo hacen, vamos a terminar como Argentina, en el peor de los escenarios. Cuando el gobierno llama a este acuerdo, la voz del presidente y posteriormente la voz del ministro Briones han dicho que una de las principales lineamientos que se pedía para llegar a algún acuerdo era responsabilidad fiscal, es decir, que lo que se fuera, el resultado que fuera a tener, tuviera un correlato después en los gastos de los próximos años justamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Usted cree que eso en la práctica no se va a dar? Yo creo que no se va a dar. Me parece que eso es una aspiración muy válida del gobierno, pero no creo que por la dinámica política en la que se encuentra Chile y por la crisis económica que se viene, que va a durar muchos años, no nos equivoquemos, van a permitir que se restablezca el equilibrio fiscal por la sencilla razón de que eso va a significar que el Estado tiene que reducir mucho el gasto. ¿Y cómo, a quién le va a perjudicar y afectar reduciendo ese gasto? ¿A quién le va a quitar la plata? Entonces, yo no veo que más adelante sea posible
reparar el equilibrio fiscal, salvo que por algún milagro la clase política se ponga de acuerdo transversalmente y diga, ok, acá vamos a reducir gasto y vamos a ser más eficientes también la plata que pagan los contribuyentes, porque esto lo pagamos nosotros, los que pagamos impuestos, ¿no? Ahora, el dato es interesante. Hay 6.000 millones de dólares según el BID, ¿no es cierto?, que se despilfarran todos los años en el Estado chileno. 6.000 millones es la mitad del paquete que se acordó ahora con la oposición y el gobierno. Pero no tocaron ni un peso de esos 6.000 millones que según el BID nosotros despilfarramos, o sea, que no sirve para nada, es plata botada, desperdiciada, que pagamos los contribuyentes todos los años al Estado. No se hizo nada sobre eso. ¿Por qué no lo aprovecharon de hacer? Habrían financiado la mitad del paquete, nos endeudaron a los chilenos en vez de arreglar ese problema. Más de lo que nos debieron haber endeudado. ¿Por qué la clase política no le pone el cascabel al gato? Porque un gobierno de derecha, cuyo yo creo que mucha gente termina dándole su voto en pos de la eficiencia, dicen, si son capaces de administrar bien una empresa, podrían haber administrado bien el país. ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato para ahorrarnos esos 6.000 millones de dólares todos los años, según el Banco Interamericano de Desarrollo? Todos los que tenemos cierta edad, aunque seamos relativamente jóvenes, nos acordamos que en Chile venimos discutiendo décadas la modernización del Estado, que en parte busca resolver ese problema. No se ha hecho prácticamente nada, por no decir nada, porque algo se ha hecho, pero no se ha hecho ni de lejos lo suficiente. ¿Por qué? Y a mí me parece que es bien simple. De los dos sectores políticos, está en parte capturado el Estado, como un botín y un trofeo, en el cual se financia y se premia a amigos, a operadores de partidos políticos, familiares, suma y sigue. Hay grupos de interés que están en este minuto beneficiándose de la plata que los contribuyentes pagamos todos los años, que no es poca. Nosotros tenemos un gasto fiscal de más de 70.000 millones de dólares al año, un montón de plata, ¿ya? Y ahí hay una llave, digamos, una filtración gigantesca de recursos que no llegan a quienes tienen que llegar. Y ahí no se ha hecho nada porque no hay consenso político para hacer eso. Tal vez el consenso al revés, no hagamos nada, porque afectamos los grupos de interés que nos permiten a nosotros estar en el poder o a las redes de influencia que nos sostienen donde estamos. Y requerirá de una clase política de mucha altura y de mucho coraje, me parece que ahora no la vemos, decir, ¿sabes qué? Que la plata que nos pagan los ciudadanos chilenos, porque la plata es nuestra, de los contribuyentes, gastémosla bien, en la gente que la verdad la necesita y no en nuestras redes de influencia y redes de poder. Y eso yo no lo veo, no veo que vaya a ocurrir. Quiero que vayamos hacia el concepto de la redistribución, que ha sido parte también de lo que usted ha señalado en sus planteamientos y pensamientos. Y de hecho, hace poquito nomás, en un tuit, usted le respondía a Camila Vallejo. Ella puso lo siguiente en una de sus cuentas. Dijo Camila Vallejo, 2 de los economistas más renombrados del mundo hablan de un impuesto del 25% a los más ricos. Acá se escandalizan porque proponemos un 2,5% y agregan que no es tiempo de austeridad. Así es, gastar más en la alimentación y salud de las personas es invertir en un futuro mejor. Usted le puso, comillas, este tuit dice todo de la izquierda chilena respecto a economía cero, impuesto a empresas, no es impuesto al patrimonio, haciendo la aclaración que el impuesto a las empresas en Chile es mayor incluso que ese 25% que señala Camila Vallejo. Sí, bueno, Piketty y Stiglitz son 2 de los economistas más cercanos a la izquierda que existe en el mundo, pero lo que ellos propusieron no fue un impuesto al patrimonio de 25%. Eso sería, yo creo que no se atreverían a hacerlo, porque saben que nunca más los invitan a ningún foro internacional de economistas de nada. O sea, sería una locura. Ellos lo que propusieron fue un impuesto a las empresas, a la renta a las empresas de un mínimo de 25%, porque nosotros tenemos más que eso en Chile. Pero un impuesto, hay que entender este punto, el impuesto al patrimonio de 2,5%, ¿cierto?, significa, es un tema un poco complejo, pero con una rentabilidad del capital de un 2%, que es más o menos lo que tenemos hoy, significa que las empresas en Chile estarían pagando un impuesto a la renta de más del 100% de sus ganancias, si les aplican un impuesto al patrimonio de 2,5%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién haría un negocio si le dicen todas tus utilidades se las va a llevar el gobierno? Lo sumes todos los costos y cero utilidad para ti. Y eso es lo que están proponiendo, es completamente fuera de todo sentido común. Y por eso es que casi no existe ningún país desarrollado. Hay algunos que lo aplican de manera muy marginal, son creo que 4 países, pero en todo el mundo en desarrollo esto se ha eliminado, desarrollado esto se ha eliminado, el impuesto al patrimonio, porque es tremendamente destructivo de la capacidad de creación de valor
Y por lo demás, los impuestos a las empresas también se han reducido en muchas partes. En los países nórdicos, por ejemplo, son más altos los impuestos personales, los impuestos a las empresas son muy bajos, porque la idea de generar el incentivo a la inversión son más bajos que en Chile y en Suecia, por ejemplo, ¿cierto? Para que haya más empleo, haya más crecimiento. Y entonces las personas, cuando reciben un cheque que van a gastar ellas, ahí les aplican un impuesto más alto. Pero a las empresas les aplican un impuesto bajo, porque precisamente para fomentar la creación de empleo, de valor, de riqueza y de inversión. Si no se van del país, tienes el problema de desempleo, que es lo que nos pasó a nosotros a raíz de la reforma tributaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que la inversión en Chile cayó por primera vez desde el año 1960 por 4 años consecutivos. Eso no lo habíamos visto desde que tenemos medición de datos. Y eso tuvo un impacto tremendo sobre el crecimiento económico y se congeló el alza de salarios reales, y lamentablemente creo que esa fue una de las causas que produce el malestar que se representó el año pasado. Sigamos avanzando. Quiero mostrar otro tuit de la cuenta de Axel Kaiser, que está invitado esta noche, es @AxelKaiser su cuenta. Dice: nuestra clase política se consagrará como la más inepta e innecesaria del planeta si no suspende ya el plebiscito y decide arriesgar salud de miles de personas. Cuando leo esto, yo me pregunto, recién hablábamos de las cuarentenas, cómo se ponía la libertad de las personas en tela de juicio, la gente lo aceptaba así abiertamente. Pero acá usted justamente habla de arriesgar a las personas para el desarrollo de un plebiscito, tema que también estuvo en la agenda, la posibilidad de que se realizara o no el plebiscito en este cambio de fecha que se conoció. Desde su perspectiva, la libertad, ¿dónde entra en juego acá? ¿El derecho de la gente de ir y votar y manifestarse, o tenemos que restringir esa libertad porque el riesgo de contagio existe? No, ese tuit yo lo lancé antes del plebiscito de abril, ¿no? Yo me refería al plebiscito en abril que se terminó suspendiendo. Perfecto. En momentos en que efectivamente había instalado el clima de que esta enfermedad era extremadamente grave. Pero el problema que yo le veía a lo del plebiscito era sobre todo, primero, que con la enfermedad la gente no iba a ir a votar tampoco. O sea, un porcentaje al menos de gente no iba a ir a votar. Y segundo, que efectivamente, como hice en el punto anterior, las aglomeraciones hay que evitarlas. O sea, yo eso lo he dicho desde el principio. Tenemos que evitar los conciertos de rock, ¿no es cierto?, los estadios, los restaurantes. O sea, esa aproximación de tener una cuarentena relativamente selectiva, que es lo que he defendido yo desde el principio, es lo que me llevó también a decir, bueno, hay que reconocer que hay un problema de enfermedad. Tampoco es como que no exista nada. Pero no hagamos un plebiscito donde la gente se pasa mucho rato en una cola, uno encima del otro, tosiéndose uno arriba del otro, ¿cierto?, para que incrementemos el contagio. Por eso tampoco me parece sensato que haya marchas multitudinarias. O sea, creo que las medidas de, hasta cierto punto, restringir la agrupación de personas de cierto número hacia arriba, ¿no? Creo que empezó con 500, después 50, depende del país donde se estaba haciendo, y después en grupos más pequeños incluso, pueden ser razonables. Lo que no me parece a mí razonable es la cuarentena total o la hibernación, o la cuarentena que tenemos ahora, o la hibernación, que me parece incluso más radical. Entonces, en ese sentido sí es coherente, porque tampoco ahora yo soy partidario de que, bueno, dejen a la gente ir al cine, dejen a la gente... O sea, tengamos cierta precaución. Por supuesto, uno puede agarrar el mismo argumento de libertad individual, y si la gente quiere arriesgarse a ir al cine y contagiarse, ¿por qué no? ¿Ya? Y ahí es donde está precisamente la discusión filosófica. ¿Cuál es el equilibrio que alcanzamos, ¿no? Yo pienso que hay un equilibrio entre libertad, responsabilidad individual, que es la libertad, claro, y medidas que puede tomar el gobierno para disminuir ciertos riesgos, como las mascarillas y no juntarnos en grupos muy grandes. ¿Ve un riesgo usted en la realización del plebiscito y de una nueva constitución en Chile? Yo creo que teniendo encima una crisis económica histórica, no solo en Chile, en el mundo, teniendo una devastación que venimos heredando de antes por la crisis social del año pasado y por políticas económicas que no han sido correctas, con la posibilidad de una segunda ola de pandemia, antes que salga una vacuna, agregarle a todo eso incertidumbre institucional y constitucional de las reglas del juego en Chile, me parece una locura. Yo lo digo francamente, o sea, yo nunca fui partidario de hacer una nueva constitución, todo el mundo lo sabe. Creo que no es el problema de Chile la nueva constitución, y los constitucionalistas que más estudian el tema lo dicen, o sea, con pocas excepciones. Pero si la queremos hacer, este timing es malo. Y si ya la vamos a hacer en este momento, me parece que sería más sensato que el Parlamento que vayamos a elegir en la próxima elección parlamentaria sea el encargado órgano constituyente, digamos, de redactar una nueva constitución, y no distraigamos miles de millones de pesos en organizar un plebiscito, en tener 2 años más una cámara, un congreso paralelo que va a generar un desorden y un caos tremendo,
en un minuto en que lo que tenemos que hacer es sobrevivir, salir adelante. Vamos a tener un desempleo de más de 2 dígitos, gente que está pasándola muy mal, que no tiene dinero para pagar las cuentas de fin de mes, y esto a todo nivel, gente que está en la clase media que va a caer a la pobreza, gente que estaba pobre que ahora está prácticamente en la miseria, gente que estaba relativamente acomodada que ahora también va a tener que reinventar completamente su vida. O sea, la prioridad que tenemos que tener hoy es el mundo práctico. Vamos a tener un incremento en la delincuencia, vamos a tener un aumento en un montón de problemas sociales que no tienen nada que ver con cambiar la Constitución. Y el que crea eso está en una fantasía. Ahora, entonces, yo no soy partidario, y termino. Hace poco salía una gerenta o alta autoridad de una agencia de calificación de riesgo, que son las que miden el riesgo de prestarle plata a Chile, por decirlo de alguna manera. Y ella decía, en el Mercurio era esto, que estaban muy atentos de lo que iba a pasar con el proceso constituyente en el país, porque si no cumple con ciertos estándares, eso significa que nos iban a bajar la calificación de riesgo o iba a contribuir en bajar la calificación de riesgo, lo que significa que la calidad de vida de todos los chilenos va a empeorar porque vamos a tener acceso a menos recursos. Entonces yo sería muy cuidadoso con el tema de la Constitución que viene, sobre todo además porque cada peso que tenemos hoy, y sabemos que no nos sobra, tenemos poco espacio fiscal, deberíamos gastarlo en la gente que lo necesita y no en ambiciones de intelectuales que de alguna manera quieren cambiar la historia del país hacia una determinada dirección que no lo van a conseguir. Quiero seguir avanzando los temas para poder estrujar al máximo esta conversación que no se da habitualmente con Axel Kaiser. Usted en su libro La Neoinquisición, en su último libro menciona la neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural del siglo XXI. Fue el número 1 entre los más vendidos de Amazon Español el pasado 12 de junio. Y habla de esta cultura donde prima el victimicismo, donde existen grupos que son oprimidos, grupos opresores, y por ello se produce una especie de caza de brujas en el que se persigue a todo aquel que piense distinto de aquello que se considera como legítima o políticamente correcto. Me gustaría que habláramos de esa suerte de dictadura de lo políticamente correcto hoy en día y compararlo incluso con lo que está viendo Christian Barken el día de hoy, que está siendo fuertemente cuestionado por haber salido a darle las gracias al ministro Mañalich o haber osado hacerle una entrevista días atrás, según palabras. Hablando, Axel, de esto de lo políticamente correcto, de una suerte de tiranía donde aquel que se aleja de lo políticamente correcto, de aquello que un cierto grupo decide qué es lo que se debe o no hacer, inmediatamente queda como un paria. Y quizás Christian Barken sería un ejemplo de ello, la fuerte crítica que se le ha hecho a Christian Barken por osar agradecerle al ministro Mañalich su gestión. Sí, yo dediqué todo mi último libro, La Neoinquisición, que escribí el año pasado, sin saber que iba a estar tan candente el tema ahora en abril cuando lo lanzamos, ¿verdad? Pensé que la pandemia iba a cambiar los asuntos a discutir. Pero lo de Barken es claramente un ejemplo de lo que yo llamo la neoinquisición, donde hay solo una visión de mundo que es aceptable, una forma de comportamiento que es aprobable por aquellos que pretenden tener una moralidad superior al resto y que persiguen a todos quienes se salen de la norma absoluta y única que estos neoinquisidores, portadores de la suma virtud y moral, establecen como válida. Me parece increíble que en una sociedad como la nuestra, que es democrática y que consiste precisamente en la posibilidad de intercambiar puntos de vista, tener debates incluso enérgicos con personas que piensan distinto, a una persona como Christian Barken, que sin duda ha hecho una tremenda labor en Chile desde el punto de vista intelectual. Yo tengo muchas diferencias con él en términos de su filosofía económica y otras cosas, pero le reconozco su aporte. Y aunque no lo hubiera hecho, pero que se le censure y se le ataque y se le trate de degradado utilizando un vocabulario que es propio de los movimientos totalitarios, de lo peor que vio el siglo XX. Esas palabras las utilizaban los fascistas, los nacionalsocialistas y los marxistas más radicales. Yo estoy extraordinariamente impresionado, aunque haya escrito el libro, de que hayan llegado a ese nivel de virulencia con Christian Barken, que podrá tener su opinión sobre el ministro Mañalich, podrá ser correcta la opinión, podrá ser equivocada, pero atacarlo de esa forma me parece impresentable. Y finalmente no es un ataque contra Barken, esto es un ataque contra el principio de tolerancia básico sobre el que descansa la democracia. Si no somos capaces de tolerar que haya personas con opiniones distintas y que tomen decisiones de manera independiente respecto de a quién entrevistan, con quién conversan, incluso que puedan cambiar de opinión, o sea, porque parece que eso también está prohibido hoy en día, cambiar de opinión,
Si no podemos respetar esas cosas, es porque no queremos la democracia. Si la gente que ataca a Banking es la menos, que una persona de izquierda por lo demás, o de centro izquierda, es la menos tolerante, la menos respetuosa con la democracia. Están buscando que se termine por destruir, ¿cierto?, las últimas fibras del tejido social que tenemos para encontrar un acercamiento entre posturas divergentes, y cuando eso ocurra, las consecuencias van a ser devastadoras. Ya lo sabemos en la historia de Chile a lo que puede terminar. Entonces yo no estoy defendiendo a Banking, estoy defendiendo un principio, que es el principio de la tolerancia, de la democracia integrativa como fórmula para convivir entre todos. Y yo llamaría a una unidad en ese sentido. Y la unidad no puede existir si no estamos dispuestos a respetar las opiniones y las decisiones de los demás. Podremos criticarlas desde el punto de vista del fondo, pero destruir a la persona me parece que no respetar la libertad de expresión, y esto me recuerda a John Stuart Mill, el filósofo británico que tengo citado en mi libro La Nueva Inquisición, cuando él hablaba de que la sociedad puede ejercer finalmente una opresión peor que la del déspota más extremo, ¿no? Y estamos entrando en esa fase. Y en Estados Unidos, esto no es solo en Chile, en Estados Unidos se ve, están purgando los libros de Mark Twain, que ahora los prohibieron en colegio, porque hay gente que se siente ofendida con los libros de Mark Twain. Lo que el viento se llevó, la sacaron, han volteado estatuas de Cristóbal Colón. Yo tengo muchísimos ejemplos sobre Estados Unidos y Europa en mi libro. Hay profesores a los cuales han defenestrado, profesores de izquierda, de centro izquierda. O sea, al filósofo marxista Slavoj Žižek, que tengo citado en mi libro, le han prohibido hablar en determinadas partes, lo han censurado en ciertos medios, porque tiene una visión crítica sobre ciertos aspectos del movimiento LGTB. Es increíble. O sea, de esto no se está salvando nadie. Axel, nos quedan pocos minutos. Quiero saber su opinión sobre algunos personeros, particularmente Isquia Siches, que ha surgido y fuerte en todas las encuestas a propósito de la forma en que ha llevado a cabo desde el Colegio Médico esta pandemia. ¿Qué es lo que Chile más necesita hoy en día? Si me preguntan a mí, mi visión es que es unidad. Es sumar fuerza en un entendimiento que, basado en un análisis racional, que por definición toma en cuenta las reglas de la lógica y la evidencia, busca soluciones a problemas concretos. Unidad. Chile necesita que nos unamos. Si nos seguimos peleando como nos estamos peleando, estamos liquidados. No va a ganar nadie. Tal vez unos pocos que quieren aprovechar el caos, pero en general no va a ganar nadie, ni siquiera eso. Y yo me pregunto si ella ha contribuido al clima de unidad, a la crítica constructiva, a la amistad cívica, a sumar, o ha contribuido a dividir, a polarizar, a destruir básicamente los lazos y vasos comunicantes que hay entre un sector y otro. Y me parece que es bien evidente que ella se ha desempeñado en el sentido opuesto a la unidad. Y desde ese punto de vista no puedo yo aprobar su actuación. Creo que es una persona con capacidades, con inteligencia. Estaría mucho mejor para el país, sería mucho mejor para nosotros como chilenos que ella las pusiera al servicio del bien común y no de sacar ventajas políticas o de dividir, es cierto, el discurso de la discusión pública. ¿Y el exministro Sichel, el ministro mejor evaluado y que sale del gabinete? Yo creo que sí, Sichel debiera ser una carta presidenciable. A mí me gustaría verlo como presidente de la República. Lo digo francamente, yo tengo muchas diferencias con él, lo conozco personalmente. Compartimos varios años atrás paso en radio, pero creo que Chile necesita un liderazgo del tipo de Sichel en los tiempos que corren, porque provee de cierta razonabilidad al debate público. Me parece que es capaz de oír argumentos basados en la racionalidad, tiene una cercanía con la gente que es relevante, y sería regresar a algo así como la concertación en su mejor momento, que es un ejemplo de lo que yo digo, que es la unidad, la política de los acuerdos, del entendimiento. Así que tengo una muy buena opinión de él, discrepando en muchos puntos y en muchas ideas que, por supuesto, si llega a ser una persona encumbrada a ese nivel, voy a ejercer la crítica que corresponde, pero creo que es un aporte desde el punto de vista de la discusión pública hoy en día, a pesar de las diferencias que tenga con él. Axel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y después de 2 años y medio